Inés Sotelo es analista miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesora titular de la práctica profesional denominada Clínica de la Urgencia, carrera de Psicología, Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y de Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, Clínica y Escritura, carrera de Psicología, Facultad de Psicología de la UBA, y Psicopatología en la licenciatura de Musicoterapia, Facultad de Psicología también de la UBA. Directora de la carrera de especialización en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica, Secretaría de Posgrado, Facultad de Psicología, UBA, y codirectora y docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. También autora de varios libros, Datus, Lo femenino en debate, el psicoanálisis conversa con los feminismos, entre otros. También corresponsable por la Escuela de la Orientación Lacaniana de la Red Universitaria Americana. Un gusto, Inés, tenerte en este primer programa. Estoy muy contento de recibirte en esta propuesta. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, Inés, para mí, de nuevo te repito, un gusto que estés en este espacio, y principalmente cuando pensé en este primer programa, tu nombre y tu trabajo que respalda, ¿no?, toda la apertura que vos has podido hacer de los psicoanalistas en la universidad ha sido para mí el punto que decanta que estemos hoy. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con respecto al psicoanálisis en la universidad, el psicoanálisis ahí, y los psicoanalistas, ¿no? Bueno, sí, a ver, parece que cuando escuchaba, claro, todos los espacios que ocupo en la universidad, ¿no?, con otros colegas, siempre en equipo, siempre con esa brújula de Jacques Lacan, el uno entre otros, ¿no? Creo que esa también es una clave para pensar por qué los psicoanalistas en la universidad, cuando la universidad no es el espacio que en principio le es propio, me parece que los psicoanalistas hemos tenido como la orientación fundamental, que es la de entender que el psicoanálisis requiere de psicoanalistas en transmisión, ¿no? Es decir, me parece que la transmisión del psicoanálisis es también apuntando a una política clave, que es la del porvenir, porque la universidad en realidad es un lugar académico. A la universidad en sí misma como sistema no le interesa particularmente ni el psicoanálisis ni ninguna otra orientación. En realidad somos los psicoanalistas los que entendemos que nuestra presencia allí es crucial. En lo particular, en realidad podría decir que de todos esos espacios que fui ocupando, no es que tuviera de ninguna manera la claridad previa, ¿no?, que esos lugares había que ocupar. De hecho, Clínica de la Urgencia surgió hace 30 años, cuando en la universidad se comenzó a pensar los estudiantes en ese momento del centro de estudiantes, fundamentalmente en ese momento estaba la Franja Morada ahí en la Universidad de Buenos Aires, y empezaron a pensar en la necesidad de que la carrera de psicología tuviera prácticas profesionales, ¿no? Es decir, que nuestra facultad, que venía de una historia y de un antecedente que se desprendía de la Facultad de Filosofía y Letras hasta transformarse en facultad aparte, era una carrera de Filosofía y Letras. En ese momento también es necesario pensar esa transición y las prácticas profesionales. Y ahí tuve la oportunidad
yo venía de otra experiencia inaugural también, que era en la ciudad de Buenos Aires. Se abrieron en el año 90 las residencias de psicólogas y psicólogos, porque antes había en los hospitales nacionales, en pocos lugares, residencias de psicólogos, y en el año 90 se abren, y ahí me tocó vivir esa experiencia inaugural como instructora de residentes durante 5 años. Y de ahí poder pensar también en el año 94 el inicio de las prácticas profesionales. Y en realidad fue ahí donde, por supuesto que yo me venía formando como psicoanalista, analizando, pero ahí, en la práctica misma, digamos, en el armado de esa experiencia inaugural, ir entendiendo lo fundamental que era la presencia de los psicoanalistas en la universidad, insisto, apuntando al porvenir. Porque en realidad hoy hay justamente nuestra práctica, que tiene, por supuesto, todo un fundamento, ¿no? Desde Freud, Lacan, luego la orientación lacaniana que ha ido orientando precisamente Miller, nos va dando, sí, un modo de pensar el psicoanalista en su época, como dice Eric Laurent, el psicoanalista en interlocución permanente con la época que le toca vivir, que es su partener. Entonces, los psicoanalistas en la universidad, me parece que cumplimos, es fundamental a quien tenga este deseo de enseñar, como llama en su libro Graciela Brodsky, que es un libro precioso que les recomiendo, para pensar, ¿no?, los distintos espacios en los cuales el psicoanalista sostiene su transmisión. Y uno de ellos, a mi entender, es la universidad, que por supuesto, insistimos, no forma analistas. El analista se forma fundamentalmente en su propio análisis, vía el control. Hay otros espacios de formación como el cártel, por ejemplo. Sin embargo, la universidad es un lugar de provocación. A mí me encanta pensarlo como un lugar donde para muchos estudiantes se abre un universo fantástico para pensar el tratamiento posible del sufrimiento humano, estructurado como un mensaje, como dice Eric Laurent. Entonces, ese modo de pensar que hay otras corrientes, y hoy hay esas ofertas, ¿no?, muy express o prêt-à-porter, ¿no?, de prácticas, algunas con formación académica y otras que no, pero que sin embargo están en la oferta cotidiana para el tratamiento del sufrimiento psíquico. En la época, me parece que el psicoanálisis justamente sostiene su posición, su brújula, su orientación, sus fundamentos, y donde nos separa de toda protocolización que aspire al para todos lo mismo, y justamente lo que encuentran los estudiantes es esta experiencia de lo singular, escuchar a cada sujeto, que bueno, en el caso de clínica de la urgencia, van a las guardias, a las admisiones, a los espacios de testimonio clínico, en los cuales encuentran, ¿no?, allí un analista que escucha de modo singular, ¿no?, extrayendo a ese sujeto de toda serie, haciéndolo un fuera de serie verdaderamente, un inclasificable, dándole valor a la palabra del paciente. Esto para el estudiante universitario es una experiencia única, porque el estudiante universitario está acostumbrado a que como es propio, o como corresponde el discurso universitario, hay un profesor que es el que sabe, y de algún modo la transmisión en la universidad
en algunos instantes logra subvertir este orden. Y, por ejemplo, decimos, en esta materia la palabra principal, el texto fundamental será el del paciente. Y a partir de allí iremos a los textos de Freud, de Lacan, de Miller, de los autores contemporáneos, para pensar la clínica, ¿no? Bueno, no sé si estoy hablando demasiado. No, fantástico. Y sobre todo, tomando esto último que decís, ese caso que contradice la teoría psicoanalítica, ¿no? Que mencionaba Freud. Me parece importante cómo en un momento, ¿no?, donde la gente vaya a saber por qué decide estudiar tal o cual carrera, ¿no? Hay determinadas elecciones que luego de un tiempo se esclarecen, pero me parece interesante este encuentro con un decir diferente que tiene el máximo respeto por lo singular, ¿no? Y que posibilita leer de otro modo que no sea por el lado del trastorno universal, sino que va a la localización de un síntoma, de un detalle singular, ¿no? Cómo enseñar eso también, sí, ¿no? A mí ahora te escuchaba y también pensaba que así como los psicoanalistas justamente acompañamos, ¿no? Acompañamos al sujeto a sus decisiones más íntimas, ¿no? A poder sostener y a veces poner en práctica las decisiones más íntimas que van desde, no sé, la elección, por ejemplo, de una carrera, la elección de un estudio o la elección de un compañero o compañera sexual, la elección de, bueno, de qué modo quiere hacer familia, con quién, con quiénes, de qué modo, o en este momento todas aquellas cuestiones que están más ligadas a la elección sexual, a las identidades, ¿no? A los modos de reconocerse, identificarse, que, bueno, seguramente estaban presentes en la época de Freud, pero eran absolutamente invisibles en la sociedad, o por lo menos muy escondidos, y hoy se han visibilizado. Los psicoanalistas permanentemente ofrecemos al sujeto que llegue a nosotros el espacio para la apertura de un tiempo de comprender, es decir, para no decidir anticipadamente, aunque la ley se lo permita, ¿no? Aunque la ley lo autorice y aunque pueda hacerlo por propia determinación, pero aquellos que llegan a nuestro consultorio, abrir siempre un tiempo de comprender, no empujar a definiciones tempranas, por ejemplo en la adolescencia, acompañar, sí, eso que llamamos la decisión más íntima, más insondable. Sobre esa, bien, allí acompañamos, pero me parece que esta idea de frente al encuentro con emociones, con sentimientos, con sensaciones, por ejemplo en la adolescencia, el psicoanalista abre ahí, frente a ese instante, abre un tiempo de comprender, para luego sí, después de un recorrido, llegar a una conclusión, a una decisión íntima, insondable, propia, ¿no? Pero me parece que esta idea también del psicoanálisis, ¿no? Que no hay para todos, En realidad, sí, la ley es para todos, autoriza a todos a determinadas cuestiones, pero me parece, por ejemplo, la interrupción del embarazo, ¿no es cierto? La ley autoriza. Cuando alguien llega a nosotros con esa angustia, esa decisión, bien, acompañamos esa decisión insondable, ¿no? No decidimos de antemano sí, no, lo que le conviene al sujeto. Esta será justamente siempre la decisión, ¿no? Y bueno, en Clínica de la Urgencia trabajamos la cuestión desde
ese instante primero de irrupción de emociones de distinto orden, angustia, perplejidad, ¿no? De ese instante primero que podemos ubicar como de una urgencia deslocalizada, generalizada, para que haya una subjetivación de la urgencia, es decir, para que esa urgencia el sujeto pueda ubicar qué hay de propio ahí en esto que le pasa. Al sujeto de la urgencia se le agrega el analista. El analista como el partener que acompaña, ¿no? Para justamente poder transformar esa urgencia generalizada en una urgencia subjetiva. Eso. ¿No? Es decir, que eso que padece tiene que ver con lo más íntimo. Bien, entonces poder transmitir esto en la universidad es absolutamente precioso. Y cuando vemos, ¿no? los alumnos que cursan, ¿no? en la universidad, bueno, en La Plata lo vemos también, sí. En la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Como los efectos, ¿no? que producen en los sujetos atravesar por estas experiencias de formación, a mí me parece fantástico, ¿no? Cuando leo los trabajos de estudiantes de grado que deciden concluir la licenciatura con la tesis, por ejemplo, desde la materia orientación lacaniana, o desde la materia psicopatología, o desde la materia clínica de la urgencia, y encontramos allí como un trabajo precioso, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí me da la esperanza de que el psicoanálisis tiene por venir, porque los jóvenes están tomando la posta, ¿no? Que es, bueno, es lo que nosotros, las generaciones que ya estamos, bueno, en el camino final de la universidad, los últimos años, insistimos, ¿no? A los jóvenes que tomen la posta, ¿no? Que el porvenir del psicoanálisis, me decía una joven un día extraordinaria, así muy fresca, me decía, no, eso es demasiada responsabilidad. Yo digo, mira, yo creo que si ustedes están hoy aquí, este viernes, a esta hora, conversando, preguntando, es que son capaces verdaderamente de tomar la posta y de sostener, ¿no? Las enseñanzas del psicoanálisis hacia el porvenir, ¿no? En tiempos en que no es fácil tampoco, ¿no? Porque hay demasiada oferta de lo, yo decía, de lo prêt-à-porter, de lo rápido, de lo que va muchas veces de la mano del laboratorio, que no renunciamos si hace falta, pero no es por ahí, ¿no? No es por ahí el modo de entender el síntoma desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿no? El modo de entender que detrás del sufrimiento hay que localizar, bueno, qué del sujeto está ahí, ¿no? Hacer de ese sufrimiento que parece ajeno algo propio, algo íntimo. Exacto. Qué importante entonces, no solo que esté el psicoanálisis, sino los psicoanalistas pudiendo transmitir que hay otro modo de darle un abordaje al sufrimiento, al padecimiento, que estamos de acuerdo con que es salud mental para todos, pero no sin la chifladura de cada uno, ¿no? Que ahí hay una orientación, que hay un punto donde no se trata de dominar ni de adaptar, que si no se trata de acompañar las sutiles invenciones que cada uno pueda hacer. Porque lo cierto también es que el discurso del amo, todo lo que tiene que ver con las tecnociencias, con la psicofarmacología, también intenta meter profesionales que sean solidarios a la sutura de esa ansia, digamos, ¿no? Inés, ¿sabes qué? Tengo otros invitados, tuvimos un pequeño incidente con la tecnología para arrancar, ¿viste? Como Beckett, intentaremos fracasar un poco. No, pero está muy bien, estas pinceladas, esta provocación para que entren a las páginas, para que entren a las páginas de la universidad, de otra, vean que verdaderamente tanto en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Martín, me parece que son espacios en los cuales el psicoanálisis
tiene su lugar porque hay psicoanalistas que sostienen ahí con mucha rigurosidad, pero sin estándares, ¿no? Como es nuestra práctica misma. Exacto. Inés. Sin estándares y con rigor ético. Esa es nuestra brújula. Tal cual. Inés, un agradecimiento. Te vamos a volver a invitar para poder hablar de otros temas. Siempre es un gusto contar con la conversación con vos. Estamos al habla. Yo también te agradezco mucho y bueno, y sí, nos encontraremos pronto, ¿cómo no?